Buenas noches, señor profesor. Soy el alumno Gilberto Alexis Valdez Zabaleta. El día de hoy vengo a exponer 8 puntos del estudio particular de los delitos, los cuales son estos puntos sumamente importantes para lo que es esta materia. Como punto número 1, empezaré a explicar con mi palabra el entendimiento de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre paréntesis se podría decir lavado de dinero. Este delito implica el proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales. Es regulado por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México. El objeto de una gran cantidad de actos criminales es generar una ganancia. El individuo o grupo que lleva a cabo el acto lavado de dinero es el procedimiento de los ingresos criminales. En este tipo de operaciones, más que nada, pues los criminales lo que tratan, o en su mayor parte, la importancia de todo esto es poder lavar el dinero de alguna manera para que ellos al momento de poder utilizar ese dinero no tenga pues como tal un rastro que seguir pues el gobierno, un rastro que seguir la policía cibernética o la policía especializada en este tipo de operaciones. Principalmente es una logística muy importante en cualquier tipo de organización o cualquier tipo de cosas ilícitas, ya que por medio de este lavado de dinero se pueden realizar la adquisición de bienes o de empresas o demás artículos o bienes inmuebles o bienes muebles, ya que pues al efectuar ese lavado de dinero, pues el dinero que entra sucio, se podría decir, en el aspecto de que vengan dinero de algo ilícito como venta de drogas, como venta de estupefacientes y todo lo que engloba lo ilícito, pues en algún momento llega el caso de que pues se meta ese dinero a una empresa, esa empresa lucre con ese dinero y genere un poco más de ganancias, y pues esas ganancias al final de cuentas ya sale, se podría decir que pues limpio, ¿no? En este caso. Entonces este tema como tal del lavado de dinero o pues es una procedencia claramente ilícita en este aspecto, ¿no? El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en nuestro país se encuentra prevista en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y que a letra dice: se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa al que por sí o por interposita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero, hacia la inversa, recursos de procedencia ilícita. Todo eso, cualquier persona que haga alguna de este tipo de operaciones, incurre en ese delito. Como punto número 2, podemos pasar a lo que es la discriminación. La discriminación es el trato desigual y perjudicial hacia una persona o grupo de personas basados en ciertas características como la raza, el género, la orientación sexual, la religión, entre otros, en México. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece las disposiciones para prevenir y sancionar este tipo de conductas. La discriminación es un acto que limita, perjudicial el acceso a derechos a las personas afectadas. En este caso, pues la discriminación es un tema que comúnmente se ve más marcado en otros países, ¿no? ¿Por qué? Por cuestiones del color de piel, por cuestiones de raza. Pero en México también se da esa discriminación. ¿En qué forma? Porque en este caso, pues a veces por el origen étnico de las personas se realiza este tipo de discriminación.
a lo mejor no tanto en el color o la raza, simplemente un poco más se hace este tipo de discriminación a las personas de ciertas etnias en México, ¿no? Igual, como tal, pues esto también está especificado en lo que es el Código Penal para pues castigar también este tipo de discriminación, ¿no? Ya que al final de cuentas pues todos somos iguales seres humanos y de acuerdo a los derechos humanos pues, se tiene que respetar y tienen que darse los mismos respetos entre todas las personas independientemente del tipo de color, etnia, raza y todo lo que se pueda o características que puedan diferenciar de un ser humano a otro, ¿no? En el número 3, en el tema número 3, vemos lo que es la violación de los deberes de la humanidad. Este delito se refiere a la violación sistemática de derechos humanos básicos como la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Está tipificado en el artículo 215 del Código Penal Federal en México. En este caso, pues la violación a estos derechos, pues comúnmente en México se ve más marcado en lo que son pues por parte de lo que es el ejército, lo que parte que es la policía estatal, lo que son las agencias gubernamentales, pues que en algunos enfrentamientos con criminales y todo eso, pues llega el momento en que ellos incurren en este delito, ¿no? ¿Por qué? Porque violan y transgreden los derechos humanos de los criminales, independientemente de que sean criminales, pues no se justifica para tratarles de esa manera, ¿no? Porque al final de cuentas pues son seres humanos y de acuerdo a la ley de los derechos humanos, se tienen que respetar sus derechos y garantías como tal, como personas independientemente de que sean delincuentes, se le tiene que dar ese respeto que se merecen todos por igual, como somos pues, humanos, ¿no? Al final de cuentas. Lo que es el punto número 4, que es el genocidio. El genocidio es la persecución y exterminio sistemático de un grupo étnico, religioso, racial o nacional. En México, el genocidio está tipificado en la ley federal para prevenir y sancionar los delitos de la trata de personas y para la protección y asistencia de víctimas de estos delitos. Un genocidio muy que se puede o que nos podemos dar cuenta en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando surge este conflicto armado, pues podemos ver por la parte de la historia que lo que es la Alemania nazi, pues empieza a hacer el genocidio ante pues un grupo como tal religioso que eran los judíos, ¿no? Ellos en esta guerra pues empiezan a exterminarlos de tal manera en campos de concentración y eh, más que nada se concentran en eso, ¿no? En exterminar casi por completo esa raza o esa eh, idea religiosa. Entonces ahí podemos ver pues un genocidio como tal que se vivió en ese tiempo, ¿no? A raíz de esos problemas, pues nacieron los convenios de Ginebra y todos los convenios para que en un caso de un conflicto armado, pues no se cometan este tipo de actos, ¿no? Ese tipo de violaciones a los derechos humanos al final de cuentas también. Como punto número 5, el terrorismo internacional. Este delito implica la comisión de actos violentos con la intención de infundir terror en la población con el fin de lograr objetivos políticos, religiosos o ideológicos. México tiene disposiciones legales para combatir el terrorismo internacional, incluidas en las diversas leyes y tratados internacionales. El terrorismo internacional, como podemos ver, pues es la forma de pues asustar de cierta manera a la población de un país, tratar de pues hostigarlos hasta cierto punto, haciendo actos terroristas como
implantación de bombas y todo lo que surge para desestabilizar en algún punto a un país completo, ¿no? En el punto número 6 podemos ver el narcotráfico. El narcotráfico involucra la producción, distribución y la venta ilegal de sustancias controladas, como drogas. México es conocido por ser un país de tránsito y producción de drogas ilegales y cuenta con leyes específicas para combatir este delito, como la Ley General de Salud y la Ley Federal de la Delincuencia Organizada. El narcotráfico como tal, pues es un problema bastante grande en nuestro país. ¿Por qué? Porque pues nuestro país, al final de cuentas, es una puerta de entrada directa hacia uno de los países más consumidores del mundo, que es Estados Unidos. Por esa simple razón es de que México siempre se ve involucrado en este tipo de situaciones, que es el narcotráfico, ya que pues por México es literalmente el paso que tiene que seguir toda la droga para poder llegar a su destino, que es Estados Unidos. Es un tema bastante amplio, bastante complicado, ya que este tema se ha ido pues fragmentando continuamente a través de los años por también el otro gran problema que tenemos en México, que es la corrupción. Estos dos problemas se unen y es una fragmentación completamente de todo el sistema, porque a causa de lo que es pues, lo que es el narcotráfico, pues también transgreden lo que son las policías, agencias gubernamentales, y pues es un problema que se ha ido complicando día con día y pues se ha estado batallando durante un largo periodo de tiempo. Entonces, el narcotráfico como tal es un veneno para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son pues violaciones hacia pues la Ley General de Salud como tal. ¿Por qué? Porque las drogas o los estupefacientes dañan directamente a la sociedad de un país completamente, y pues es un gran veneno para todas las personas, ¿no? En este caso, para los más jóvenes, es un tema muy grave en nuestro país, pero que pues se ha ido avanzando con pasos muy pequeños, pero han habido pues poco a poco pues unos cambios ahí pues, de considerarse. En el número 7 vemos la delincuencia organizada. La delincuencia organizada se refiere a la participación de tres o más personas que se organicen de manera estructurada para cometer delitos de manera continua y con el fin de obtener beneficios económicos o de otra índole. En México este delito está especificado en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Como bien acabamos de escuchar, la delincuencia organizada pues es una organización de tres o más personas que al final de cuentas necesitan o tienen una remuneración por hacer ese tipo de cosas ilícitas como secuestros, violaciones, robos y demás cosas, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que diferencia de un robo común a a lo que es una organización? Es de que pues hay como tal, una pirámide en la cual se inicia desde el jefe, los demás que le siguen y así sucesivamente. Es una formación de varias personas en los cuales pues se organizan de tal manera para poder trabajar organizadamente. Por eso es que se le incluye como esa delincuencia organizada, porque son pues delincuentes organizados de tal manera que se trabajan pues muy bien, ¿no? En este punto número 8 y final, los delitos electorales. Los delitos electorales implican acciones ilegales relacionadas con el proceso electoral, como fraude, coacción al voto, compra de votos, entre otros. En México, la ley general en materia de delitos electorales establece los delitos electorales y sanciona y hace sanciones correspondientes. Estos delitos federales son graves y están penados por la ley mexicana. La investigación y la persecución
de estos delitos son responsabilidad diversas de las autoridades federales, como la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras. Este es un delito pues bastante grave en nuestro país. ¿Por qué? Porque por medio de compra de votos, por medio de a veces hasta amenazas directamente a los presidentes o a los que se postulan para una candidatura, pues le cometen estos delitos, ¿no? Estos delitos electorales aparentemente no parecen o no son de gran riesgo, pero al final de cuentas sí es bastante grave, ya que pues al elegirse una persona, un candidato como tal, pues durante ese periodo de tiempo esa persona puede hacer o ejercer cierta violencia o cierta pues diferencia en la sociedad, dependiendo cuáles sean sus intenciones realmente, ¿no? Y al final de cuentas estos delitos pues durante muchos años se ha llevado a cabo en nuestro país. Es un cáncer como tal que come y consume a nuestro país día con día, pero pues poco a poco también se ha ido implementando medidas para poder combatir este tipo de delitos, que es un delito bastante grave, igual que los delitos anteriores que expuse en esta materia. Espero que pasen muy buenas noches, señor profesor, y que tenga un excelente día.